La palabra profética en la era de Apocalipsis. Leer con oración. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oh Señor Jesús, sí, porque y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oh Señor Jesús. El arreglo del Espíritu es para el avance del Evangelio. Todo arreglo del Espíritu Santo es maravilloso y contribuye para el Evangelio. Después de Antioquía de Pisidia, Pablo fue a Galacia. Tal vez muchos no lo sepan, pero el motivo de que él haya ido a esa región fue una enfermedad física. Conforme a lo explicado en esta porción del libro de Gálatas, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Gálatas capítulo 4 versículo 13. Si Pablo no hubiera tenido esa enfermedad física, no les habría predicado el Evangelio a los Gálatas y por ende no habría alcanzado a Timoteo, a su abuela y a su madre. Tampoco hubiese establecido la iglesia en Iconio, Listra y Derbe. En los versículos siguientes leemos: Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Gálatas capítulo 4 versículos 14 y 15. La enfermedad a la que Pablo se refiere muy probablemente era algún problema grave en sus ojos. Debió haber sido algo muy horrible, al punto de esperar que los Gálatas sintieran repugnancia. Pese a ello, no rechazaron a Pablo, sino que estaban dispuestos a darle sus propios ojos. Por tanto, vemos que la búsqueda por el tratamiento médico fue una operación y arreglo del Espíritu para que él entrara en Galacia. A veces usted no entiende por qué se enfermó o por qué le pasó algo desagradable. Sepa bien que el Espíritu tiene el control de todas las cosas. Amén. Sepa bien que el Espíritu tiene el control de todas las cosas. Si algo diferente ocurre en su vida, no murmure, pues el Espíritu está haciendo algún arreglo divino. Por ejemplo, estoy con un tratamiento por una dolencia que tengo en la mano derecha, pero no puedo murmurar. Dios, como gran estratega que es, usará al Espíritu para operar todas las cosas conforme a su arreglo. En su segunda epístola a Timoteo, Pablo nos muestra otros detalles acerca de su entrada en Galacia. Conforme a lo que leemos, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 11. Incluso en medio de gran persecución y sufrimiento, Pablo continuaba predicando el Evangelio en Galacia. Los Gálatas recibieron el Evangelio y las iglesias fueron levantadas. En Listra, el joven Timoteo fue llamado a acompañar al apóstol Pablo en su segundo viaje. Hechos capítulo 16,
versículos 1 al 4. La verdadera obra del Espíritu suscita la oposición de aquellos que están bajo el gobierno de Satanás, como el mismo Pablo lo advirtió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Por ejemplo, los colportores dinámicos en sus muchos testimonios cuentan sobre cuán perseguidos son por los guardias en algunos ambientes, principalmente cuando actúan en los centros comerciales. Sin embargo, la osadía de ellos aumenta cada vez más, al punto de abordar a las personas en los patios de comida. Aunque encontremos tales dificultades, el Evangelio siempre vencerá. En medio de tanta resistencia en Galacia, Pablo produjo un precioso colaborador, conforme a lo que leemos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Por causa de una enfermedad, bajo el arreglo del Espíritu, el apóstol Pablo obtuvo muchas ganancias para el Evangelio en la región de Galacia, y además obtuvo un precioso colaborador. Timoteo era muy distinto a los colaboradores que tuvo Pablo, pues afirmó que a nadie tenía del mismo ánimo, es decir, su joven colaborador tenía una profunda complicidad con él. De hecho, ellos eran muy unidos y se identificaban el uno con el otro. El Espíritu administra todas las cosas. No tenemos ni ninguna capacidad para realizar la obra del Señor. El apóstol Pablo fue un hombre admirable. Yo particularmente lo admiro mucho. Él recibió directamente del Señor Jesús la grandeza de las revelaciones, los misterios de la economía de Dios, pero sin la operación del Espíritu, su obra sería nada. Tenemos que admitir que quien opera es el Espíritu. Repito, ningún hombre tiene la capacidad de hacer todo lo que el Espíritu ha hecho entre nosotros. Sin la actuación del Espíritu, por medio de los colportores dinámicos, no habría tantos resultados. Ellos han orado por muchas personas y sembraron millones de libros. Cuando salen a practicar el ¿puedo orar por usted?, el Espíritu, que es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente, ya visitó el corazón de las personas. El Espíritu puede hacer todo. Él conoce todo. Él tiene el poder para todo. Entonces, no se jacte. No piense que usted es quien hace las cosas. Si solo nos disponemos como canales, con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, le daremos las condiciones al Espíritu de usarnos. Así que, cuando nos usa, el Espíritu hace una obra grandiosa. No es de admirar que el colportaje dinámico alcance a millones de personas al año.
En Apocalipsis vemos el ejemplo de la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza, pero el mismo Señor Jesús dijo que puso delante de ella una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por tanto, el Espíritu Santo ha operado esa gran obra en medio nuestro. El Espíritu es el que usa el importante e impactante Avanza Joven para que cada vez más jóvenes se enrolen en el ejército de Dios. Es el Espíritu quien sustenta la red de cuidado de las mujeres y de los hombres para incluir a muchas personas en las iglesias. El Espíritu es el que actúa para que el expolibro se gane la buena voluntad de las autoridades, de los medios de comunicación y de las personas en general en cada ciudad. En conclusión, esta obra no es de hombres, sino del Espíritu. Necesitamos ver al Espíritu actuando y conduciendo todas las cosas y pedirle humildemente al Señor que nos permita colaborar con Él en su obra. Animo a los líderes de las iglesias a aprovechar este buen momento. No se queden viendo desde la tribuna. Abran los ojos a aquellos que el Espíritu está haciendo. Vean los instrumentos que Él ha usado y esfuércense para involucrarse con dedicación en esta obra. Amado lector, pídale al Señor una manera, un camino en su continente, en su país o en su región, para que de alguna manera el Espíritu opere con una fuerza total, pues estamos en la inminencia de la segunda venida de Cristo. Obedecer la dirección del Espíritu. Cuando la obra es del Espíritu, es Él quien orienta a dónde debemos ir. En su segundo viaje, Pablo llevó a Silas y Timoteo consigo, conforme a lo que leemos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, versículo 6. El Espíritu Santo es el que envía y dirige cada paso del enviado a la predicación del Evangelio en los lugares. Parece increíble, pero el Espíritu Santo le impidió a Pablo, Silas y Timoteo ir a Asia Menor a predicar la palabra. Nuevamente vemos al Espíritu actuando, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hechos capítulo 16, versículo 7. Una vez más vemos que el Espíritu está en el control y la obra es de Él. No luche contra el Espíritu. Mientras rodeaban Misia con dirección a Troas, atravesaron aquella región de Asia Menor, sin lograr predicar el Evangelio. Al no poder ir a la región norte, ellos continuaron con dirección al oeste y se detuvieron en Troas, una ciudad portuaria. En aquella noche, Pablo tuvo una visión. Veamos el siguiente relato. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Macedonia quedaba al otro lado de la costa. Esto nos muestra que la obra es del Espíritu. Si Pablo, en su segundo viaje, se hubiese ocupado de Asia Menor o de Bitinia, tal vez no hubiese tenido más tiempo de ir a Europa. Pero gracias a Dios, el Espíritu mandó a Pablo y su comitiva a Europa, por donde el Evangelio se propagó. Aún en el segundo viaje, Pablo partió a Filipos, donde fue perseguido, preso y azotado. Después huyó a Tesalónica, donde nuevamente fue perseguido, y partió a Berea. De allí huyó a Atenas. Estando allí, fue usado por el Espíritu para predicar el Evangelio a los griegos, un pueblo extremadamente místico y politeísta. Luego viajó hasta Corinto, donde vemos otro arreglo del Espíritu Santo, pues Pablo estaba solo y necesitaba medios para sobrevivir. Por eso comenzó a hacer tiendas. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Corinto era una ciudad muy importante. Estaba localizada en un istmo, un estrecho de tierra que se une con otra porción más grande. Esa importante ciudad era la sede de los Juegos Istmicos, muy famosos como los Juegos Olímpicos de Atenas. A causa de esos juegos, Corinto también recibía a personas de la península itálica, pero como no había hospedaje suficiente, los visitantes compraban tiendas. En esa ocasión, Pablo encontró a un matrimonio que también hacía tiendas. Es muy probable que él no supiera dónde comprar la materia prima. Entonces necesitaba buscar a alguien que hiciese ese trabajo. Así fue como se acercó a Aquila y Priscila. Vemos nuevamente aquí el arreglo del Espíritu. Por causa de la necesidad de su sustento, Pablo conoció a este matrimonio, que se volvió tan precioso para él, no solo en Corinto, sino también en Éfeso. Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Aquila y Priscila fueron a Éfeso entre el segundo y el tercer viaje de Pablo. Allí abrieron su casa para que la iglesia se reuniera. Además, cuando Apolo pasó por Éfeso, este matrimonio le enseñó con más exactitud el camino del Señor. Hechos capítulo 18, versículo 26. Esto no es una coincidencia, sino la obra del Espíritu Santo. Querido lector, no es casualidad que usted esté leyendo este libro. Por el contrario, es la obra del Espíritu. Independientemente de donde usted estaba, el Espíritu Santo lo encontró. Oh Señor Jesús.